Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Siempre en estas reflexiones, y hoy te traigo una que me parece de la mayor trascendencia, una que nos afecta a todas las personas y tiene que ver con las pérdidas que tenemos en la vida y la manera en que las debemos de enfrentar. ¿Cómo enfrentamos la pérdida en la vida? Podemos enfrentarla cayéndonos, podemos enfrentarla en una circunstancia difícil o puede servir para una transformación interior, para crecer como personas. La semana pasada me tocó presentar un libro de una exalumna de la Universidad Panamericana, contadora de profesión, Paula Pliego. El libro se titula La trascendencia de la pérdida cuando el dolor transforma. En ese libro, Paula, de manera valiente, da un testimonio de varias pérdidas que tuvo seguidas durante un periodo cerca de la pandemia. Perdió seres queridos, se divorció, bajó los ingresos profesionales, migró, perdió su país de origen y además el miedo a la pérdida. Todas estas pérdidas que tuvo al mismo tiempo la llevaron a profundizar, la llevaron a entender que el dolor bien llevado, la pérdida bien llevada, es una oportunidad para ser mejores personas. Y eso me lleva a mí a hacer algunas reflexiones hoy con el auditorio, porque todos estamos sometidos a la pérdida. La pérdida para la vida de cualquier persona es inevitable. Y la gran pregunta es, ¿y cómo vamos a reaccionar? ¿Y cómo reaccionamos frente a las pérdidas? ¿Nos dejamos vencer por ellas? ¿Nos dejamos caer? ¿Nos dejamos en la tristeza? ¿O somos capaces de tomarlas para salir adelante? En ese sentido, algunas reflexiones importantes. La primera, Joaquín, que quiero hacer el día de hoy, es entender qué somos como personas. A veces se nos olvida nuestra naturaleza. Lo primero que las personas olvidan es que son seres únicos e irrepetibles. Somos seres únicos e irrepetibles. Simplemente pensemos que el hecho de que estemos aquí hoy escuchando este programa, que tú y yo estemos aquí el día de hoy, es de por sí un milagro. En posibilidades matemáticas que podamos existir es casi imposible y sin embargo aquí estamos. Otra de las cuestiones que también olvidamos muchas veces es que somos seres inacabados e inacabables. ¿Eso qué significa? Que tenemos y estamos llenos de defectos y que por más que nos esforcemos, esos defectos no desaparecerán nunca del todo. Y tenemos que contar con eso. No somos perfectos y tenemos de alguna manera que aceptarnos sin ser perfectos. Otra cuestión que se nos olvida muchas veces es nuestra finitud. Somos seres temporales, tenemos un principio en la vida y un fin. Y muchas veces en la vida y a ciertas edades muchas personas viven como si les quedara una eternidad por delante, sin darse cuenta que la vida es corta, que no sabemos exactamente el tiempo que dure. Si tuviéramos una noción mayor de lo temporal, aprovecharíamos mucho mejor esos tiempos con la familia, esas circunstancias que a veces por esa actividad frenética, laboral, el correr en la ciudad, se nos puede olvidar muchas veces. El aprovechar, el recordar esto, que no nos vaya a pasar al final, que nos arrepintamos de cosas que no hicimos, que no se nos vaya a arrepentir la vida o nos vayamos a darnos cuenta al final de que no tomamos en consideración y que no estuvimos a tiempo con esos seres queridos. Y también otra de las cosas que la vida tiene y a veces no la tenemos en cuenta en conciencia es que somos seres contingentes, o sea, que no somos necesarios. Esto quiere decir que nuestra vida, que lo que estamos aquí haciendo, el día que no estemos, el día que nos vayamos, el día que dejemos de estar en este mundo, el mundo va a seguir exactamente igual. Las cosas no van a cambiar. La trayectoria de todo va a seguir adelante. Esta es nuestra realidad y conviene a veces en la vida hacer un parón, hacerse consciente de esa realidad para que al paso del tiempo no nos vaya a llevar de sorpresa, no vayamos a sorprendernos en una etapa de la vida y entonces digamos en qué estuve pensando todos estos años que ya pasaron y que no pueden volver.
Pero también es cierto que la manera de enfrentar todas estas condiciones, Joaquín, es en un proceso de madurez. Somos seres que debemos de tender a la madurez. A diferencia de las plantas, a diferencia de los animales, que siendo lo que son todo lo que pueden ser, las personas, los seres humanos, somos perfeccionables. Tenemos la capacidad de alcanzar una vida lograda, una vida extraordinaria, pero también podemos tener una vida fallida. Está en nuestra decisión hacerlo. Y eso depende. Las personas que llegan a una vida lograda o a la madurez siguen una serie de pasos que hoy quisiera repasar con el auditorio y que me parece importante para que se lo lleven a la reflexión, porque si estos pasos los olvidamos, si estos pasos no los damos, nuestra vida se nos puede ir como espectadores de la misma. Podemos nunca vivir nuestra vida a fondo y nos pueden llegar los tiempos de la manera menos pensada y en el tiempo peor. La madurez, Joaquín, es un proceso de la vida que se da de forma continua. Ninguna persona llega a estar madura totalmente, pero regularmente se siguen ciclos de 3 pasos que son muy importantes. El primer paso, que pocas personas hacen, es hacer el esfuerzo de conocerse a sí mismas. Conócete a ti mismo, ya lo decía Pitágoras. Ya se decía desde la antigüedad, conocernos, entender nuestro potencial, entender nuestras limitaciones, vernos con valentía frente al espejo. Lleva tiempo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Que no nos vaya a pasar, que se nos vaya la vida sin saber nunca quiénes fuimos en realidad. Un segundo paso, una vez que hacemos ese esfuerzo de conocernos, es quizás el más difícil y es el paso más grande a la madurez, que es la aceptación, aceptarnos. A veces no es fácil ver al espejo esas cosas que no nos gustan de nosotros, esa parte física que quizás nos hubiera gustado que fuera distinta, esa parte de nuestra circunstancia económica o familiar que tampoco es la que hubiéramos deseado, pero es la que es. Aceptarla es parte de ese proceso de madurez. Y el tercer paso, una vez que ya nos conocimos, que ya nos hemos aceptado, tiene que ver con buscar la mejor versión de nosotros mismos, porque no se vale, no es correcto y no sería maduro, todo lo contrario, decir, estos son mis defectos y me quedo con ellos. No se trata de quedarnos con nuestros defectos y limitaciones, sino buscar ser la mejor versión de nosotros mismos, lograr crecer en esa circunstancia que es la nuestra, la que sea, la que no nos guste, pues ahí ser los mejores. ¿Cuántas veces vemos personas que han tenido discapacidad, personas que han tenido problemas y que se han vuelto personas extraordinarias, que han sido la mejor versión de sí mismas y que por ello son felices? Quiero decir que en este texto del libro que presentábamos la semana pasada de Paula Pliego, hablando de la pérdida, su trascendencia y la transformación que eso implica, tomaba ella o toma el modelo del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que me parece que este es importante, es la persona que más ha estudiado el proceso del duelo y dice que todo duelo, pierda uno lo que pierda, desde un ser querido, un trabajo, una condición determinada, uno pasa por 5 pasos. El primer paso que tenemos los seres humanos de manera natural es la negación. Esto no me pudo haber pasado a mí. Esto no me está ocurriendo. El segundo paso es la rabia, la ira, el enojo. Esto que me ha pasado me enoja, me rebelo en contra de ello. El tercer paso es la negociación. Bueno, eh, si esto no me pasara, yo puedo hacer una cosa, la otra, empiezo a negociar. El cuarto paso es la depresión, las personas que se deprimen y caen en la depresión. Y el quinto, que es cuando se logra salir del duelo, es la aceptación. Una vez que se ha pasado la aceptación, hay otro autor eh, que habla del sexto paso, que es encontrarle el significado a ese dolor. Y eso es en lo que se concentra Paula en este libro, y me parece que ahí es donde tendríamos que concentrarnos todos. Porque Joaquín, esto de analizar las pérdidas es algo, y tener en cuenta las pérdidas y saber que las pérdidas nos van a ocurrir es fundamental en la vida. Pasar los procesos de duelo es necesario, es parte de nuestra naturaleza humana. Poderlo superar, estar acompañados en la pérdida, lograr salir adelante, crecer con el dolor, eso es nuestra decisión. Y esa decisión es la que puede marcar toda nuestra vida. De hecho,
De esa decisión pende nuestra vida entera. Así pues, hay que recordar que si bien la pérdida es inevitable, la tristeza, el dolor son opcionales. Este tema, Joaquín, que me parece importantísimo, encontrar un significado a la pérdida, entender la pérdida. El título del libro es muy interesante, La trascendencia de la pérdida, cuando el dolor transforma. Eso, cuando el dolor nos transforma en mejores personas, es cuando nuestra vida adquiere pleno sentido. Pues hasta aquí esta reflexión el día de hoy, querido Joaquín. Nos vemos el próximo viernes en lo que no nos enseñan en la escuela.